Comunión con Dios, he sido invitado. Jesús, el precio por mí ha pagado. El día de celebración se intensifica. La iglesia a su cuerpo le adora y en su palabra se edifica. Buenas noches, hermanos y amigos. Nos alegramos de poder estar llegando hasta donde está usted, en su hogar, en el carro, en cualquier otro lugar. Si está tomando un café, es un privilegio poder estar en sintonía de parte de nuestra Corporación Bíblica Internacional, que es el nombre de nuestra iglesia. Le damos la bienvenida a esta perspectiva bíblica, a este recurso que preparamos guiados por el Señor para la edificación del cuerpo de Cristo, para crecer en nuestra comprensión, nuestro entendimiento de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así que bienvenidos, le animamos a sacar el máximo provecho de este tiempo, a estar concentrado, a no estar a estar presente en su espíritu, en su cuerpo, en su mente, en este tiempo, que prepare como usted lo prefiera hacer. No sé si toma notas digitales, si le gusta el cuaderno o de alguna otra manera que aproveche este recurso y que pueda seguirlo procesando, digiriendo, aún al concluir para encontrar el mensaje que Dios tiene para usted, aquello que quiere que cada uno de nosotros apliquemos en nuestras vidas. Así que bienvenidos a esta transmisión. Estamos en este año en la serie de edificados edificados para transformar. Estamos es la disciplina que edifica, es el nombre de esta serie. Estamos en la 8ª entrega que estaré dirigiendo hoy, ¿verdad? Estaré compartiendo con ustedes esta 8ª entrega titulada Disciplina y Comunidad del Pacto, hábitos congregacionales que edifican. Así que damos gracias al Señor porque estamos ya avanzados en esta segunda serie de este año 2026, siendo retados realmente, animados para crecer en estas disciplinas que el Señor requiere de nosotros como discípulos. Así que antes de iniciar, quisiera poner este tiempo en las manos de Dios para que Él guíe sus mentes, mi mente, mis palabras, ¿verdad? Y que pueda ser un tiempo de edificación. Dios, gracias te damos por esta noche, gracias por el tiempo que nos das, por la libertad que nos das de poder tener a través de esta tecnología, este conocimiento tuyo, Señor, esta palabra de vida que tú nos compartes, Señor, a través de tu santa palabra, de verdad, de la Biblia, a través de nuestros líderes, el pastor Rivas, que prepara los materiales base tan diligentemente, Señor, y a través de los recursos de otros siervos de Dios que nos ayudan a prepararnos también, Señor, para poder comprender mejor lo que tú quieres de nosotros. Gracias, Señor, por cada persona que está conectada. Pedimos que tú les guíes en este tiempo, Señor, que esta palabra pueda ser de bendición para sus vidas, de edificación, Dios, que pueda dar fruto, que cada uno de nosotros podamos identificar qué es aquello que está hablando a mi vida hoy, que eso realmente se refiere a mi vida y que cómo debo responder, que cada uno podamos identificar cómo responder a lo que nos estarás presentando en este día. Gracias, Dios, por tu Espíritu Santo, que es nuestro Maestro. Pedimos que nos enseñes esta noche también, que nos guíes a la verdad que tienes para nosotros. Sé, Señor, propicio al
a las peticiones de cada uno de los que están conectados, Dios. Si hay algo que tiene cargado el corazón, la mente de algunos de los que estamos aquí en sintonía hoy o en diferido posteriormente, pedimos, Señor, que tu misericordia alcance a cada uno, que tu gracia, Señor, sea manifiesta respondiendo al clamor de cada persona. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Bien, y antes de entrar al tema, como saben, tenemos nosotros los retos mensuales como iglesia. Ese es el versículo de la palabra que memorizamos cada mes. Tenemos en pantalla el reto del mes de abril, que está en el Salmo 103:10, que dice: no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Salmo 103:10. Dígalo conmigo en pantalla o cierre sus ojos si ya lo sabe de memoria. Vamos. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Salmo 103:10. Amén. Gracias al Señor por esta verdad. La gracia, sobre la gracia del Padre, ¿verdad? Que no nos paga conforme a nuestros pecados, ni nos trata según nuestras iniquidades, sino que por el contrario, su perdón está ahí, accesible para todos nosotros, para alcanzarlo en el momento que lo necesitamos. No sigamos sufriendo con cargas de pecado, entreguémosla al Señor y seamos libres, encontremos la libertad. Gracias al Señor por esa verdad. Vamos entonces entrar a nuestro estudio del día de hoy. Nuevamente, el título de este estudio número 8 es Disciplina y Comunidad del Pacto, hábitos congregacionales que edifican. Y es que hoy estaremos hablando justamente de ese hábito de congregarnos, de ser parte activa del cuerpo de Cristo. Eso, el poder congregarnos, el poder ejercer mi rol como miembro del cuerpo, es una disciplina, requiere una disciplina en nuestra vida. Y por eso tenemos como eslogan en esta serie que estas disciplinas nos permiten crecer en carácter, creciendo en carácter, caminando en santidad. Si yo me ejercito en estas disciplinas, podemos tener el 100%, y se lo digo con toda certeza, 100% de seguridad o de certeza de que nosotros cosecharemos ese fruto de crecer en nuestro carácter, de crecer en la santidad, de caminar en la santidad, hermanos. O sea que mientras más lo hacemos, yo puedo estar seguro de que el Señor está obrando en mi vida, que me está santificando, que estoy creciendo en santidad y que estoy creciendo en el carácter. Y para poder discutir, analizar este hábito del congregarnos, definitivamente tenemos que empezar por el principio, ¿verdad? De cuándo se instituyó la iglesia, cuándo nace la iglesia primitiva, ¿verdad? La iglesia, esa asamblea, esa reunión de los creyentes, y eso nos lleva a tener como texto base. Tenemos varios textos para este estudio de esta noche, pero uno de los textos bases es de Hechos, un texto de Hechos que nos habla de la iglesia primitiva. Podemos aprender tanto de cómo inició originalmente. Podemos decir que esa fue la primera versión, la versión que se creó con el conocimiento de primera mano, ¿verdad? Recibido de Jesús. Los discípulos crearon esta iglesia primitiva con características que vale la pena analizar en detalle, debidamente, y aprender de ello, ¿verdad, hermanos? Entonces, valga decir que la iglesia primitiva, pues, no era perfecta, estaba compuesto por humanos, ningún ser humano es perfecto, ¿verdad? Pero era constante, era
perseverante. Y estos términos, estos calificativos son importantes porque eso tiene que ver con esta disciplina. Esta disciplina de congregarnos requiere constancia, requiere perseverancia y esto es algo que se ve claramente como una característica de la iglesia primitiva. Lo vamos a ver ya en unos minutos. Les introduzco el texto de Hechos que vamos a estar viendo. Y es importante aquí mencionar que al hablar de constancia y perseverancia, no estamos hablando de una rigidez comunitaria, ¿verdad? La disciplina comunitaria de congregarnos no es algo rígido, ¿verdad? No es un legalismo, es un ritmo de vida compartido que produce esa madurez de la que hablaba al inicio. Solo podemos alcanzar esa madurez en medio de la comunidad, en medio de esa vida compartida, ¿verdad? Estamos hablando de congregarnos no como una actividad de rutina. Yo creo que muchas veces no hemos llegado a comprender a qué se refiere o qué es lo que incluye el congregarnos, ¿verdad? ¿Cuáles son los beneficios del por qué lo hacemos? Porque si lo entendiéramos, yo creo que muchos de nosotros funcionaríamos diferente, actuaríamos diferente, ¿verdad? A veces pensamos que congregarnos, cuando se habla de congregarnos y ser parte de la iglesia, eso solo requiere una asistencia dominguera o de los domingos, ¿verdad? Del día del Señor. A veces llegamos tarde, ¿verdad? A veces o no llegamos, es una asistencia intermitente, pero eso probablemente refleja que no hemos comprendido de qué se trata el congregarnos, ¿verdad? De todo lo que hay detrás de este mandamiento, de esa disciplina que Dios requiere de nosotros, ¿verdad? Estamos llamados a no hacerlo por costumbre, como dije antes, no como una religiosidad, ¿verdad? O no como un legalismo. Que no se trata de pasar la lista, porque me van a pasar lista y que no me van a contar, se trata de que yo voy porque sé todo lo que hay allí, que la presencia del Señor está ahí, de Cristo Jesús está en medio de nosotros cuando voy y me reúno, que Él ha preparado la mesa para mí, de que ahí puedo disfrutar de esa coinonía, de esa comunión que nos habla la palabra y muchas cosas más de las que hablamos hoy, ¿verdad, hermanos? Entonces yo quiero invitarles a que nos evaluemos, que nos analicemos. Antes de iniciar, decimos, si realmente entiendo de qué se trata el congregarme, ¿verdad? ¿Qué es ese llamado a congregarme y a cultivar ese hábito de ser parte del cuerpo? Eugenio Peterson nos dice, el discipulado es un largo camino de obediencia en la misma dirección. Mire qué bonito, el discipulado es un largo camino de obediencia en la misma dirección. No hay atajos en el discipulado. Es un camino largo, ¿verdad? Que requiere constancia, perseverancia y determinación en la misma dirección. O sea, requiere hábitos, requiere esos hábitos y con la conciencia, como lo definen algunos autores de libros que tienen que ver con los hábitos, son esas acciones, ¿verdad?, que hacemos de manera consistente con el tiempo, aunque sean aburridos, ¿verdad?, aunque sean repetitivos, pero yo sé que van a dar un fruto duradero con el tiempo, ¿verdad? Con el tiempo se alcanzará ese fruto. De eso se trata, esas disciplinas y esos hábitos que requiere el discipulado. Y hoy estamos hablando en esta disciplina o hábito congregacional. Vamos a hablar esta noche de 4 características de la disciplina de congregarnos. Tenemos distribuido el contenido de esta noche en estos 4 características de congregarnos. Así que vamos a empezar con la primera, con el primer punto o característica, y es justamente la perseverancia en 4 pilares que se evidencian en la iglesia primitiva
que se describe en Hechos. Y para poder ver estos 4 pilares en los que debemos perseverar, esos 4 pilares en los que nos ejercitamos al congregarnos, vamos a ir a Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. Hechos 2, 42 al 47. Vamos a usar Reina Valera en los primeros textos que voy a tener acá. De nuevo aquí nos está describiendo, recordemos que acaba el Señor, ha vuelto, el Señor Jesús ha pasado la ascensión de él al cielo, ¿verdad? Después de que resucitó, estuvo con los discípulos, apareciéndose a los discípulos por un tiempo y luego volvió al cielo y los discípulos tomaron la batuta, ¿verdad? Y empezaron a formar la iglesia en las casas, ¿verdad? Se reunían en las casas, una característica importante que debemos recordar y que nos hace alusión a los grupos pequeños que tenemos nosotros en nuestros hogares, ¿verdad? Vamos a ver el texto entonces, Hechos 2, 42 al 47 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Qué bonito pasaje, ¿verdad? No voy a enfocarme, perdón, en todo lo que dice ahí, sino en los 4 pilares a los que queremos hacer referencia hoy, pero ahí hay tanta riqueza que yo le invito a leerlo después. Mire al final cómo se ve que al ejercitarse en esta disciplina del congregarse, de estar unánimes en la oración, en lo que vamos a ver, incluso vemos en crecimiento numérico, ¿verdad? Hay un crecimiento hacia la madurez cristiana, pero al mismo tiempo un crecimiento numérico, porque dice al final que cada día el Señor añadía los que habían de ser salvos. Entonces vamos a ver los 4 pilares. El congregarnos me permite perseverar en estos 4 pilares claves. El primero que nos menciona ahí en Hechos, téngalo ahí listo para que usted lo pueda ver, dice, si lo recuerda, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ese es el primer pilar, perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y aquí es importante acotar que la doctrina de los apóstoles se basaba en la escritura. Era la escritura misma, ¿verdad? Como esa verdad revelada que los apóstoles estaban compartiendo, ¿verdad? Con ellos. Esa escritura era el fundamento para el crecimiento y la madurez de los creyentes y ellos trataban de enseñarla con fidelidad, ¿verdad? Entonces, ese primer pilar justamente es el ejercitarnos en la doctrina, en la sana doctrina, en el conocimiento de la escritura, en la iglesia, al congregarnos, al unirnos no solo a participar en la reunión del domingo, en los diferentes espacios, los diferentes recursos como este. Yo estoy creciendo en el conocimiento de la doctrina, de la escritura de Dios, ¿verdad? Creciendo en el conocimiento de Dios. Eso es algo que, si bien es cierto, la Biblia está dispuesta, está disponible para nosotros, cualquiera de nosotros, con la libertad que tenemos aquí en Honduras, particularmente de leer la Biblia, de tener Biblias en todas las versiones posibles, ¿verdad? Ahora con las herramientas digitales y la Bible App, ¿verdad? Esa app que nos permite tener ahí al alcance tantas versiones, realmente tenemos este recurso y Dios nos habla a través de él, ¿verdad? Él nos da nuestra rema, nuestra revelación a cada uno de nosotros cada día a medida que lo buscamos. Pero
a través de la iglesia, a través de los recursos. Él nos habla de diferente manera, de manera profunda, de manera sistemática, con estas series o las series que tocamos los domingos. Él nos habla a través de los maestros y predicadores de la iglesia, ¿verdad? Y por eso es que en nuestra corporación, en CBI, tenemos ese fundamento, porque nuestro nombre dice Corporación Bíblica Internacional. El requerimiento es que todo lo que compartamos, todo lo que enseñemos, tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios y tratamos de exponerlo con fidelidad, así como lo hacían los apóstoles, ¿verdad? Con mucha responsabilidad aquí, ¿verdad? Y ese es el objetivo, nuestra aspiración es que esto pueda abundar en revelación, en conocimiento en sus vidas, ¿verdad? Así que les animamos a poder disciplinarse en participar en los diferentes espacios, en los diferentes recursos dispuestos por nuestra comunidad para crecer en este pilar, en el conocimiento de la verdad de Dios, de esa verdad revelada a nosotros, hermanos. El segundo pilar que vemos aquí en el pasaje de Hechos 2, 42 a 47, es la comunión. Dice, voy a repetirlo, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, el primero. El segundo, en la comunión unos con otros. Ese es el siguiente pilar, la comunión unos con otros, koinonía, como le decimos. Literalmente esta palabra significa compañerismo, participación, ser parte de, ¿verdad? Puesto que los cristianos se consideran compañeros en la misión, ¿verdad? Compañero de misión con discípulos, compañeros de Jesucristo y de otros creyentes, ¿verdad? Tenemos ese deber de estar unidos para animarnos mutuamente, ¿verdad? Para ejercitarnos en ese compañerismo y en esa unidad que nos permite animarnos a vivir en justicia y a vivir en obediencia. En la comunión encontramos ese ánimo, ¿verdad? Ese fortalecimiento. Eh, eh, soy animada, uno se siente, voy a usar la palabra energizado, pero creo que quiero decir revitalizado cuando estoy en comunión con los hermanos. Realmente uno sale lleno. Es como dice el Salmo, el salmista, en el Salmo 134, si no me equivoco. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Es como el buen óleo que desciende por la cabeza, por la barba, por las vestiduras del sacerdote, ¿verdad? Es una unción de ese tipo, como ese aceite de la unción. Y realmente así se siente, hermanos. Yo me siento, después de estar con ustedes, con los miembros de CBI, particularmente a ellos me estoy dirigiendo en este momento, yo salgo llena, ¿verdad? Cuando voy el domingo, estoy con ustedes, adoramos juntos, la presencia del Señor se siente fuerte allí, ¿verdad? Nos anima, fortalece, nos edificamos al vernos, al recibir sus abrazos, ¿verdad? Recibir su amor, sus palabras, realmente es una llenura, es como ese aceite de unción, ¿verdad? Así salgo yo el domingo, igual que del grupo pequeño, ¿verdad? De los grupos pequeños tenemos el grupo de crecimiento discipular con los pastores, con don Radamés, el hermano María Adela, los pastores Armando y Tania. Esa reunión oramos juntos por las necesidades los unos de los otros, estudiamos nuestro recurso y es lindo también sentir esa unidad, esa comunión, llevar las cargas unos de los otros, de celebrar las buenas obras de Dios, las peticiones respondidas y de poder conocer juntos lo que Dios espera
de nosotros. Eso me llena mucho y no digamos del GCD, del grupo de matrimonios que nos encontramos en persona cada 15 días, ¿verdad? En los hogares. Realmente, como la del Pastor Rivas, a veces nos agarra la medianoche platicando, ¿verdad? Miren, nos reímos, conocemos, claro, todo eso después de la clase, del estudio, nos conocemos unos a otros, podemos disfrutar del gozo, ¿verdad? De compartir, de la hospitalidad, del hogar anfitrión, de la compañía de los demás. Entonces, hermanos, esa es una bendición tan grande que nos anima a ejercitarnos en la piedad, en, en en la justicia, en el vivir de manera justa, santa y obediente a Dios. Así que yo le animo a que no se pierda esa bendición, ¿verdad? Ya vamos viendo dos pilares claves que de los que nos ejercitamos, nos beneficiamos al perseverar en congregarnos. El tercer pilar que se demuestra aquí con la iglesia primitiva es el partimiento del pan. Este partimiento del pan, recuerda, es algo que hacemos como en memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Lo hacemos en memoria, pero con una actitud de adoración a Él, ¿verdad? Adoración a nuestro Salvador. Nos presentamos delante de Él limpios, ¿verdad? Habiendo confesado nuestros pecados, venimos delante de Él, agradecemos por su sacrificio en la cruz y nos disponemos a recordar a través de la cena del Señor, de la comunión, como le llamamos también, del pan y el vino, ¿verdad? Que es un mandato que para todos los cristianos. Eso es algo que lo hacemos al estar en comunión, al estar en comunidad allí en persona con los hermanos. Ese es el tercer pilar. El cuarto pilar que se menciona aquí en Hechos es la oración. Dice, allí al final de esa primera oración perseveraban, gracias pastor por ponerlo ahí, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas. Miren qué lindo. Y en la oración, que es lo que estaba anteriormente en la oración. Eso es algo que hacemos de manera conjunta como iglesia, ¿verdad? Cada uno de nosotros puede orar de manera individual, pero hermanos, hay promesas, hay palabra que dice que si dos o tres se ponen de acuerdo, ¿verdad? Ahí está el Señor y Él escuchará nuestra oración. No es que no va a escuchar la oración individual, hermanos, pero yo creo que hay algo especial y poderoso en que nos unamos, que nos reunamos pidiendo juntos al Señor o dando gracias al Señor en torno a un tema en particular. Yo creo que ahí hay poder, hermanos, y eso es algo que nos perdemos cuando no participamos de esta disciplina de congregarnos. Así que la invitación es a poder ejercitarnos en estos hábitos congregacionales, hermanos, que podamos imitar a la iglesia primitiva, congregándonos, anhelando participar en la unidad, en la coinonía, en el partimiento del pan cada primer domingo del mes. Lo hacemos nosotros aquí en nuestra iglesia, en la oración, ¿verdad? Tenemos cada mes también una convocatoria a oración y tenemos diferentes espacios de oración, como mencionaba antes. Participemos de la doctrina, del conocimiento de la verdad, del estudio de las Sagradas Escrituras. Esos son los cuatro pilares en los que debemos ejercitarnos como una primera característica de esta disciplina del creyente. Vamos a pasar ahora a la segunda característica. Es la exhortación y el cuidado mutuo. Es algo que solo lo logramos en comunidad, en la iglesia, en el cuerpo, la exhortación y el cuidado mutuo. Veamos lo que nos dice Hebreos capítulo 10, versículos 24 al 25.
Dice Hebreos, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hebreos 10, 24, 25. Mire qué bonito lo que nos señala aquí, la exhortación y el cuidado mutuo. Esto tiene un aspecto tanto individual como corporativo, ¿verdad? El considerarnos, empieza diciendo considerémonos, o sea, ahí habla de una interacción definitivamente, ¿verdad? Nos dice, ya que son miembros de una comunidad, de la iglesia, de Dios, ¿verdad? Ustedes deben congregarse, ¿verdad? Esto lo hablaba pensando en el contexto en que fue dado a los hebreos, ¿verdad? Fue dado a los hebreos que estaban sufriendo persecución, habían apostasías, ¿verdad? Muchas falsas doctrinas. Entonces ellos corrían el riesgo de perder su primer amor, como diríamos en nuestras palabras, esa atracción inicial a Cristo, y desviarse, ¿verdad? Irse tras falsas doctrinas, y por tanto era necesario que se congregaran, que se mantuvieran unidos a su congregación, ¿verdad? Para exhortarse mutuamente, para animarse mutuamente, cuando en ese momento era la persecución, ¿verdad? Las falsas doctrinas. Ahora, por nosotros podemos estar enfrentando una serie de pruebas, ¿verdad? Unas pruebas que muchas veces cuando somos probados, cuando experimentamos pruebas, dificultades, la tormenta, podemos estar tentados a alejarnos de Dios, a aislarnos en vez de acercarnos, ¿verdad? Entonces, debemos ejercitarnos en acercarnos para poder animarnos mutuamente, para mantener inquebrantable nuestro compromiso con Dios, ¿verdad? Eso es crucial, hermanos. Y eso lo logramos ahí en la congregación. Dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Uno necesita ser estimulado al amor y las buenas obras. Por naturaleza, tenemos una lucha interna, ¿verdad? De la carne y el espíritu, de la vieja naturaleza, la nueva naturaleza. Somos nuevas criaturas, el Espíritu Santo vive en nosotros, pero no podemos desconocer que hay una lucha interna, ¿verdad? Y que yo necesito ser animado, yo necesito estar en el cuerpo, ¿verdad? Yo necesito que me animen, ese verbo que se utiliza ahí en el original, en el término griego paroxismo, la palabra paroxismo que se usa aquí significa incitar o apremiar a una persona a hacer algo. Miren, incitar o apremiar. En este caso está hablando de que al congregarnos nos consideremos unos a otros, nos apremiemos, nos incitemos al amor y las buenas obras, hermanos. Realmente que yo necesito ser animada. Cuando yo miro a otros, hay hermanos en la iglesia que a mí me retan, sinceramente, ¿verdad? Cuando les veo en su pasión, en su devoción por el servicio, yo soy animada y a veces necesito que me lo digan explícitamente, con palabras, ¿verdad? Yo recibo esa palabra que me animo a ser firme. Cuando estoy flaqueando, voy y les digo, no, miren, es que realmente siento que no doy, quiero tirar la toalla, estoy viendo cuesta arriba esto, ¿verdad? Usando nuestros términos. Pero es lindo cuando alguien nos recuerda y nos anima, ¿verdad? Y nos dice, no, nos trae la perspectiva divina nuevamente, nos pone en perspectiva y nos dice, adelante, ánimo, hay que seguir. Nos da una palabra de la Biblia, ¿verdad? Que nos anima definitivamente para poder vivir las buenas obras. Uno puede en realidad conectarse a un culto de manera virtual o incluso a otro recurso de manera virtual y lograr en cierta medida algunos de estos beneficios, ¿verdad? Pues que se siente animado con la palabra allí compartida, ¿verdad? O escuchada, pero
muchos aspectos no se pueden realizar de manera remota, hermanos. Muchos aspectos de la vida en comunidad, de la vida como iglesia, requiere nuestra participación presencial y eso lo vamos a estar viendo en los siguientes elementos, ¿verdad? Que vienen adelante en las siguientes características. Pasemos ahorita al siguiente punto que nos menciona Hebreos 10, 24 al 25. Dice que nos consideremos para estimularnos al amor y a las buenas obras, pero también habla de una disciplina comunitaria, porque dice ahí no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y más aún cuando veis que el día se acerca, lo que nos decía el pastor Moisés el domingo, nos recordaba que estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? Que hoy más que nunca debemos perseverar y permanecer firmes, hermanos. Hay que permanecer en esa disciplina, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino buscar ese acompañamiento, esa corrección amorosa, la adoración colectiva, hermanos, en la congregación es una parte vital de la vida espiritual. Igual la exhortación de la que se habla aquí, cuando dice exhortarnos, se manifiesta, porque no sé, y quiero aclarar esto porque no sé si a veces les pasa, cuando pensamos en exhortación, uno piensa como un regaño nada más, pero la palabra es mucho más amplia que eso. Una exhortación, como lo dije antes en el término original que se usa, es apremiar, es incitar. Entonces la exhortación se puede manifestar como palabras de ánimo, como palabras de consuelo, como una advertencia o como un fortalecimiento. Todo ese es el tipo de exhortación que recibimos. Y eso solo se recibe si yo estoy allí, si de manera presente. No se puede recibir en el aislamiento. Porque si estoy aislado, nadie sabe lo que me está ocurriendo. Nadie sabe la palabra que yo necesito, ¿verdad? Escuchar, yo tengo que hablarlo, yo tengo que exteriorizarlos, ¿verdad? Yo tengo que exponerlo, ¿verdad? Lamentablemente muchas veces nos resentimos porque no tengo el acompañamiento que quisiera de la iglesia o que ni cuenta se dieron, ¿verdad? De lo que estaba pasando. Pero si no lo hablo, si no lo comparto, no voy a recibir esa exhortación. Hay que ser parte, hay que compartir, hay que estar presente y entonces yo podré experimentar el beneficio de esta disciplina, del congregarme de esta manera activa. Ese es la segunda característica, la exhortación que acabamos de leer, la exhortación y el cuidado mutuo, ¿verdad? El que estaba hablando, al cuidarnos mutuamente, compartir, adorar juntos, abrirnos, ¿verdad? Y darnos palabras de ánimo, de aliento. Yo me siento definitivamente animada y alentada por los demás. El tercer punto o característica de esta disciplina de congregarnos es el crecimiento orgánico. El crecimiento orgánico es ese crecimiento natural, gradual y sostenible que se da en la iglesia. Es parte de este órgano vivo, ¿verdad? Todos los órganos vivos que están con su funcionamiento óptimo crecen, se desarrollan, pues ese es el crecimiento orgánico del que estamos hablando y al que hace referencia en Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Miremos aquí cómo nos habla de este crecimiento. Él mismo constituyó a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Amén. Miren, en resumen, hermanos,
Y tenemos aquí los otros, perdón. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Y voy a repetir esto mismo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Habla del rol de Cristo como cabeza, pero mire cómo lo dice al inicio, cuando dice constituyó algunos apóstoles, evangelistas, maestros, etcétera. Habla de todos los dones que él distribuyó, que hay en la iglesia, y dice al final que el crecimiento, el cuerpo crece y se edifica en amor sostenido y ajustado según la actividad propia de cada miembro. En otras palabras, el cuerpo crece de esa manera orgánica, natural, cuando cada miembro ejerce su función. Yo crezco, hermanos, al desarrollar mi don, al utilizarlo. Dios ha dado muchos dones en la iglesia. Hay algunas personas que tienen el don de la música, del canto. Somos bendecidos realmente. Yo siempre le expreso a muchos de nuestros miembros del ministerio qué bendición es poder disfrutar de esos dones que Dios, son dones exquisitos, somos privilegiados por lo que tenemos en la iglesia, hermanos, y es una bendición hacerlo. Entonces, yo crezco al desarrollar mi don. Puede ser don de la música, el don de la enseñanza, el don de la predicación, ¿verdad? El don del servicio, el don de la exhortación. Hay muchos dones y yo debo asegurarme que estoy ejercitando mi don, que estoy creciendo mi don. Si no lo ejercito, no va a crecer y no lo puedo hacer en el aislamiento, hermanos. No lo puedo, yo no ejercito mi don aquí en mi casa, ¿verdad? En mi hogar. Esto lo ejercito allí, en la comunidad. Yo crezco en el conocimiento y en la enseñanza y la vivencia mientras más practico, mientras más me dispongo a estar aquí al frente de ustedes, ¿verdad? Esa es la primera dimensión de cómo crezco. Pero también crezco al al beneficiarme de los demás, del don de la enseñanza de los pastores, de los maestros, ¿verdad? De cada uno de los que exponen la palabra, Pastor Moisés, el Pastor Rivas, Pastor Ian, Melanie, don Radamés, Pastora Norita, bueno, todos los que enseñan, ¿verdad? Yo soy beneficiada, igual que como dije, con la música, con el servicio. Tenemos hermanas y hermanos que sirven tan diligentemente, que realmente inspiran y nos bendicen, ¿verdad? Es que tienen el don del servicio, el don del ministerio con los niños, ¿verdad? Es realmente, es lindo verlos, y ver a los diáconos, personas que están pendientes de tantas necesidades de servicio en la iglesia cada domingo, para cada ministerio. Realmente que gracias al Señor por ello. Entonces, seamos conscientes de que yo crezco al ejercitar mi don y yo crezco cuando los demás ejercitan sus dones. Entonces, es importante congregarnos para ser parte activa de este crecimiento, hermanos. También este crecimiento orgánico nos permite una disciplina comunitaria, ejercitarnos en la disciplina comunitaria de servicio, de unidad y de humildad. Eso está en el pasaje que leímos también de Efesios, porque yo puedo servir de manera conjunta como iglesia, ¿verdad? En la misión de la iglesia sirvo hacia adentro, pero la iglesia también me da esos espacios, me permite crecer en el servicio hacia afuera. La iglesia organiza
esos espacios para hacer misión hacia afuera, ¿verdad? Para muchas veces, yo estoy segura que les pasa a mí. Me ha pasado a veces, ¿verdad? Uno dice, bueno, yo sé que tengo que compartir, que tengo que donar, que tengo que servir, ¿verdad? Ayudar a otros. Y a veces dice, pero no sé en dónde, cómo. Pues la iglesia nos da ese espacio, a veces comunica las necesidades que están teniendo otros miembros de la iglesia, en las cuales podemos colaborar. Recordemos que somos bendecidos para bendecir, ¿verdad? Podemos hacerlo. Hay muchas necesidades y también a veces la iglesia nos hace ver otras necesidades fuera de la iglesia en donde podemos ir y servir y alcanzar a otros, practicar la misión integral, ¿verdad? La iglesia nos permite crecer en el servicio, crecer en la unidad. La unidad no se logra de manera remota, ¿verdad? Realmente que eso no es unidad. La unidad se logra en la diversidad, ¿verdad? En el amarnos unos a otros, en el trabajar juntos, en el ser unidos en torno a ese mismo propósito, a la misión de la iglesia, ese llamado que Dios nos ha hecho, ¿verdad? Entonces, eso solo se logra en la disciplina de congregarnos, hermanos. No nos perdamos de esa bendición. Y voy ahora a la cuarta característica. La cuarta característica de congregarnos, de esta disciplina, es que nos permite crecer en la cultura de Cristo. Esta parte me encanta. Lo vamos a ver basado en el pasaje de Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 17. Lo tenemos también ahí en pantalla. Colosenses 3, 12 al 17 dice, por lo tanto, como pueblo escogido de Dios santo y amado, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, que gobierna en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Amén. Miren qué bonito pasaje, hermanos, que nos recuerda que es en la iglesia, en congregarnos, que nosotros somos impregnados, eh, entendemos, adquirimos, somos parte de esa nueva cultura, esa cultura del reino, esa cultura de Cristo, ¿verdad? De la que Él quiere que vivamos, porque nos dice que vivamos como ese pueblo santo, escogido, santo y amado, ¿verdad? Y nos dice aquí muchos, en ese listado, ese pasaje que quiero que usted lo tenga ahí a la mano y lo mire, se da un listado de características, de frutos del Espíritu, si puedo decirlo así, ¿verdad? Nos habla de vestir, nos dice de afecto entrañable, de bondad, de humildad, de amabilidad, de paciencia, habla de paz, de perdón. Esos son frutos del Espíritu, que si bien es cierto, el Espíritu lo desarrolla en nosotros, pero el proceso y el mecanismo que Él utiliza es a través de la iglesia. En la iglesia, hermanos, en ese cuerpo somos moldeados y perfeccionados. Nos ejercitamos en la paciencia porque hay mucha diversidad, somos diferentes, pero nos ejercitamos en el amor, en ese afecto entrañable, ¿verdad? El amor, en la bondad, en el servicio unos a otros, en la humildad, ¿verdad? Como dice Pablo, en no tener un concepto más alto
sino de vernos con cordura, estimando al otro como superior a mí mismo. En la iglesia nos anima a eso, ¿verdad? A ver al hermano como superior a mí mismo, ¿verdad? En la iglesia es donde aprendemos a perdonarnos, porque como dije al inicio en la introducción, en la iglesia estamos humanos imperfectos, no hay iglesia perfecta. Vamos a cometer errores, nos vamos a lastimar, nos vamos a herir, quizás por algo que hicimos o por algo que omitimos o dejamos de hacer, ¿verdad? Y ofendió a alguien en la iglesia. Dice aquí que nos debemos perdonar y buscar la reconciliación. No debemos estar empleitados. La iglesia nos da ese espacio para ejercitarnos en esto, en la reconciliación, en el amarnos, en el aceptarnos. Dice de modo que se toleren unos a otros, tolerarnos a unos a otros. No somos iguales. Hay cosas que probablemente se me hace difícil aceptar porque somos diferentes y yo me siento cómodos con algunos que tal vez tienen ciertas afinidades, pero aquí nos ejercitamos en el amor y al ver todo lo bueno, todo lo que Dios ha dado a cada persona, ¿verdad? Y aprendemos a tolerarnos, a, a no ver en el error o la paja, digamos, en lo negativo de los demás, sino enfocarnos en las virtudes, que son muchas. Todos tenemos virtudes y al crecer, al ser parte de la iglesia y la comunidad, aprendemos a amarnos y a apreciar todas esas virtudes que Dios ha dado a cada uno de nosotros, hermanos. Así es como se desarrolla este carácter, esta cultura de Cristo. Y me encanta este pasaje de Proverbios, capítulo 27, versículo 17, que dice, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Así es como Cristo, como Dios nos va moldeando con el trato con el hombre. El hombre se afila en el trato con el hombre, ¿verdad? No es en el aislamiento, no es en el encerramiento en mi casa, es en la interacción de la iglesia, en que Él me forma, ¿verdad? El que da esa forma a la imagen de Cristo, ¿verdad? No busquemos vida solitario, sino que recordemos que el cuerpo de Cristo ese es el instrumento. A veces oramos y decimos, quiero crecer a la estatura de Cristo, pero yo no hago mi parte en disciplinarme, en congregarme con toda esta intencionalidad para todo esto que estamos hablando aquí, ¿verdad? Me congrego para estar en sintonía con el pueblo de Dios, con la cultura de Cristo. Tenemos que reconocer, hermanos, que estamos en el mundo, como dice la palabra. Estamos cada día siendo bombardeados por diferentes corrientes, diferentes pensamientos, por diferentes culturas, diferentes valores. El congregarme y el acercarme me permite mantenerme en sintonía y no perderme. Yo no sé, pero a ustedes, pero a mí sí me pasa a veces. Siento presiones, ¿verdad? Presiones de otro tipo de la sociedad, de que experimento en otras relaciones, en otros espacios, pero siento tan lindo cuando yo me relaciono con mis hermanos de la iglesia, con los que tienen la misma visión de vida, los mismos valores. Yo me siento animada y fortalecida y me afirma y me dice, sí, Keila, esto es lo correcto, esta es la visión de vida que Dios te ha dado y aprendo de los demás, ¿verdad? Entonces yo necesito congregarme para estar en esa sintonía, ¿verdad? Con sus mandatos para mi vida, ¿verdad? Para poder vivir como Él manda. Así que hermanos, para concluir esta perspectiva, quiero enfatizar que una iglesia se fortalece cuando establece ritmos santos compartidos, ¿verdad? No es solo una iglesia dominguera, sino que establece un ritmo santo, intencional,
para abarcar todos estos diferentes aspectos que hemos visto hoy, aspectos de adoración, aspectos de conocimiento, de estudio de la palabra, aspectos de servicio, aspectos de comunión, de unidad para ser moldeados unos a otros, ¿verdad? Aspectos de oración, aspectos de la mesa, del compartimiento del pan y el vino y de la exhortación mutua. Mis hermanos, eso es lo que tratamos de hacer como iglesia, no es porque queremos llenarle la vida de actividades o de acciones, es porque queremos crecer en estas disciplinas que son el deseo de Dios para nuestras vidas y que producirá en nosotros ese fruto duradero, ese carácter de Cristo en nosotros. Hermanos, su vida se fortalece cuando se disciplina en ser parte de estos ritmos. ¿Verdad? Es usted el que se fortalece y el que se beneficia, pero nosotros también somos beneficiados los demás como iglesia de su presencia y de su participación. No olvidemos, hermanos, que a eso somos llamados y que a veces quizás no tengamos el deseo, pero Él dice la palabra que Él pone en nosotros el querer como el hacer. Haga su parte disciplinando, pidiéndole a Él y Él le va a dar lo que se necesita para crecer en esta disciplina. Le abrazamos, le bendigo esta noche, deseando que el Señor le bendiga, le guarde, que haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, que tenga de ustedes misericordia, que el Señor alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Bendiciones.